Saludos y bienvenidos. Comienza aquí Átomos y Bits. Sé que lo estabais esperando. Es vuestro programa favorito de ciencia y tecnología. También es el nuestro. Por eso lo hacemos cada semana, para indagar, para averiguar cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo, cómo funciona el ser humano, cómo funciona todo. No sabemos nada, pero seguimos indagando. A ver si algún día conseguimos encontrar la fórmula de la cuadratura del círculo. Y lo hacemos con la realización técnica de Esteban Novillo, con toda la información que nos trae José Manuel Nieves y con el saludo en el micrófono de Pedro Pablo May. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor, esta semana? ¿Qué tal le va? ¿Qué tal, Pedro Pablo? Muy bien, estupendamente. Con un montón de historias estupendas ahí de ciencia. Pues vamos a ir a por ellas inmediatamente, pero antes comunicarte que hemos recibido del orden de 157 cartas, 318 WhatsApps y 27 emails de oyentes preguntando si te ha llegado la radio, esa que no tenías en casa. Oh, pues sí, me ha llegado. Muy bien, así me gusta. Me ha llegado, así que ya estoy preparado, por lo menos para enterarme. ¿Y funciona con pilas o funciona con energía solar? Funciona con pilas. ¿Y tienes pilas? Porque esa es la segunda parte. No, hombre, no, pero pilas hay que... En el kit de emergencia tiene que haber pilas siempre. Bueno, pero las tienes. Tengo pilas. Vale. Pues entonces podemos, ya me quedo tranquilo, los oyentes también se quedan tranquilos y empezamos hoy con el programa hablando de un asunto que siempre nos ha interesado mucho y es relativo a la gravedad, no porque sea un asunto muy grave, sino porque la gravedad resulta que podría ser ahora mismo la prueba que estábamos buscando para definitivamente reconocerlo, que somos Sims, que todo el universo es una simulación. Cuéntamelo, porque es que esto me va a quitar un peso de encima enorme y no sabes tú cuánto. Qué bonito, qué bonita investigación, porque es algo que está rondando a los científicos desde hace mucho tiempo, ¿no? La posibilidad de que toda la realidad no sea más que, pues eso, que una simulación informática, ¿no? Sí. Pero claro, no es lo mismo una simulación informática hecha por otros, es decir, que estamos viviendo dentro de una simulación que otros han creado, a que el propio universo se esté comportando como un ordenador. Ahí. Es decir, que los principios mismos en los que se rige el comportamiento del universo estén basados en la información y no en las partículas. Como pensábamos, ¿no? Uh-huh. Claro, una de las mayores preguntas es, imaginemos que sí, que vivimos en una simulación, en cualquiera de los dos parámetros, o porque es una simulación hecha por otra especie, ¿no? Digamos, que nosotros somos personajes dentro de la simulación, o simplemente porque el universo funciona de una forma computacional, podríamos decirlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿seríamos capaces de darnos cuenta? O sea, ¿podríamos darnos cuenta de eso? Bueno, cuando hablan de los fallos en la Matrix, ¿no? De imágenes raras que pasan en el mundo, ¿o no? Claro, ¿qué forma tendríamos, ¿no? para darnos cuenta de eso? Bueno, pues esa cuestión que desde luego es teórica, puramente teórica, ¿no? No creo que se llegue nunca a traducir en la práctica, no creo que nunca se pueda demostrar que estamos en una simulación, por lo menos no hecha por una superespecie inteligente y bueno, en fin, todo es posible en esta vida, ¿no? Pero bueno, que un nuevo estudio hecho por un científico de una universidad inglesa, lo que nos dice nos presenta una perspectiva completamente nueva. ¿Sobre qué? Pues sobre la fuerza, la de las cuatro fuerzas de la naturaleza, que es más misteriosa, que es la gravedad. Sí. Como sabes, la gravedad está entre medias de ser una fuerza, es decir, como las demás fuerzas, electromagnética, nuclear, que son cuyas unidades mínimas son transportadas por partículas, la electromagnética por fotones y la fuerza nuclear, la débil y la fuerte, que hay dos, tienen sus partículas asociadas que transportan la unidad mínima. Bueno, pues la gravedad, que es una fuerza atractiva, tiene una partícula mínima también. O, como decía Einstein, es una propiedad geométrica del universo, es decir, que como la masa deforma el tejido del espacio-tiempo donde está todo, donde está la realidad, pues la gravedad no sería más que esa curvatura del espacio-tiempo a través de la cual ruedan los objetos menores atraídos por los más grandes, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí estamos, ¿no?
Pues bueno, esta propuesta, la propuesta de este investigador que se llama Watson, eh, se centra en una idea, que es que la gravedad no simplemente es una fuerza que tira de los objetos, sino, y aquí está la diferencia, fíjate bien, una manifestación de la tendencia del universo a mantener la información organizada y comprimida de forma eficiente. Caramba. Claro, esto hunde sus raíces en lo que te decía antes, en lo que se conoce como la física de la información. Mm. Y este campo que está en auge, lo que hace es explorar la idea de que la realidad física, a nivel fundamental, está hecha por información y no por partículas, por Eso, información que está intrínsecamente estructurada, ¿vale? sí. Esto lo piensan todo tipo de gente, incluso bueno, el propio Elon Musk, que está convencido de que el universo en realidad tiene una estructura computacional, es decir, que es todo y que opera de forma similar a una gigantesca computadora, ¿no? Tú, a ver, imagínate cómo actuaría la gravedad según esta nueva idea, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Pues imagínate que tienes un archivo digital almacenado en el ordenador Sí. y que se te va llenando, 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 llenando de archivos y al final, ¿qué haces? Pues puedes recurrir a comprimirlo, con lo cual utilizas, no sé, un zip o cualquier otro formato de compresión, optimizas el espacio y comprimes la información, ¿vale? Bueno, pues de forma similar, Bobson, este científico, sugiere que la gravedad podría ser una especie de fuerza de compresión cósmica, que lo que hace que es trabajar para optimizar la cantidad de información necesaria para describir con precisión la ubicación y el comportamiento de todos y cada uno de los objetos que hay en el espacio. Eh, Veo que te estás quedando así, te lo explico mejor. Es que Vamos a estoy irnos. pensando que es en la gravedad como el zip, y ya ahí me he quedado colgado ahí, que la gravedad es Claro, el zip del pero universo. claro, porque a ver, cada punto tiene, o sea, para ser percibido tiene una ubicación y un momento, es Sí. decir, un movimiento, un tipo de movimiento. ¿Cómo determinas eso? Pues necesitas información, ¿no? Para determinar eso, ¿vale? Entonces, si la gravedad tiende a unir toda la materia, lo que está haciendo es convertir muchísimos puntos en uno solo. Ya. Imagínate en el universo, imagínate el polvo cósmico, las nubes de gas, estas nubes de polvo que se acumulan en el espacio como nubes gigantescas, a veces de años luz, ¿no? Pero que se van comprimiendo y que hacen, dan lugar a planetas y a estrellas nuevas, Ajá. ¿vale? Bueno, pues una vasta nube de partículas de polvo individuales requiere una gran cantidad de información para describir la posición y movimiento de cada una de esas partículas. Pero bajo la influencia de la gravedad, que une todo eso, trillones de esas partículas se agrupan hasta hacer cuerpos más grandes, como estrellas o planetas. Y en ese nuevo estado, con esa materia comprimida, la cantidad de información que necesitas para describir el sistema se reduce enormemente. Ya. En vez de trillones y trillones de descripciones individuales, una por cada partícula, solo necesitas una para un planeta o para una estrella recién formada, que son trillones y trillones y trillones de partículas. Ujú. Es decir, que este proceso no solo simplifica la representación del sistema, sino que disminuye la entropía informativa. Es decir, toda el desorden de toda esa cantidad enorme de información ingestionable, ¿vale? Mm. Entonces, todo esto, dice el propio Bobson, se alinea con la idea de que el universo podría estar funcionando como una computadora o incluso que la realidad que percibimos sea una construcción simulada, que sería la segunda posibilidad de las que te decía al principio, ¿no? Que alguien hubiera construido esta realidad y nosotros seamos simples actores dentro de ella, ¿no? Ujú. El universo, ¿todo esto tiene algo que ver con el tema cuántico? Porque es que me estoy acordando del experimento este de las partículas, que si miras la partícula actúa de una manera y si no la miras actúa de otra, y eso es información en realidad, saber si la partícula está o no. A lo mejor. Claro, claro que tiene que ver, claro que tiene que ver, pero si tú tuvieras, o sea, si en el propio proceso tuvieras que mirar partícula a partícula para saber algo del universo, Mm. es mucho más fácil mirar a un planeta
que es un conjunto gigantesco de partículas y te requiere solo una descripción, Sí, y no ¿vale? una por cada partícula, efectivamente. Claro, esto, si te das cuenta, si el universo realmente sigue un proceso similar, igual que los sistemas informáticos ahorran espacio comprimiendo la información, si el universo está haciendo algo parecido, esta sería una forma totalmente nueva de concebir la gravedad. Es Mm. decir, no solamente una fuerza de atracción, sino un fenómeno que ocurre cuando el universo trata de mantener un estado de organización óptimo. Un estado negentrópico, digamos. Exactamente, exactamente. O sea, eh, claro, el concepto de entropía es esta base teórica es lo que Bobson y otros científicos llaman el segundo principio de la infodinámica. Mm. Tenemos, conocemos el segundo principio de la termodinámica, Sí. que es el que dice que todo tiende al desorden y que la entropía crece y que hagamos lo que hagamos, al final el desorden siempre aumenta en el universo. Lo que pasa en casa. Bueno, sí, lo que pasa en casa y lo que pasa en el universo entero, porque todo es desorden, pero claro, una estrella, por ejemplo, es un intento de poner orden, ¿no? De juntar un montón de partículas desordenadas en un conjunto ordenado que hacen una estrella, ¿no? Mm. Pero al hacerlo se libera una cantidad de energía que se pierde en el universo y que lo único que hace es aumentar el estado de desorden. Y eso vale para cualquier tarea que hagamos. Luchamos contra el desorden en casa, pero al hacerlo emitimos una serie de calor y de energía y tal que, 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 que contribuyen a que el universo esté cada vez más desordenado. O cuando convertimos un montón de tierra y de piedras en un edificio, estamos haciendo orden, estamos luchando contra el desorden, pero toda la energía que invertimos en el proceso se libera y al final es más el desorden que hemos causado liberando esa energía al universo que el orden que hemos conseguido, ¿vale? Sin embargo, el principio de la infodinámica y no de la termodinámica es justamente al contrario. Es justamente al contrario. Mientras que el segundo principio de la termodinámica describe ese aumento inevitable del desorden, la entropía de la información tiende a disminuir con el tiempo. Es decir, donde había trillones de partículas, ahora hay un planeta. Donde había centenares de rocas y millones de rocas, ahora hay un planeta o una estrella. Es decir, que el universo parece tener una inclinación natural hacia la organización, hacia la simplicidad, hacia el ir convirtiendo todos estos océanos de partículas individuales en cosas cada vez más compactas y más simples y mejor organizadas. Ujú. Es decir, es como si el universo se esforzara por minimizar la cantidad de información necesaria para su propia descripción. Como si el universo tuviera su voluntad también de poner O, de o minimizar eso. simplemente esa tendencia intrínseca desde el principio, sin que haya una voluntad de por medio, ¿no? Y claro, dentro de este contexto, la gravedad podría ser el mecanismo a través del cual se logra esta optimización de la información. Mm. Me parece una teoría súper interesante. El problema es el que dices tú. ¿Cómo comprobamos eso? Claro, claro, no, pero hay más todavía, porque profundizando todavía un poco más, por si hemos profundizado poco, Watson lo que dice es que el propio tejido del espacio-tiempo podría tener una estructura de píxeles, es decir, hecha de diminutas celdas o celdillas elementales parecidas a los píxeles que forman una imagen digital, ¿no? Sí. Y que cada una de esas minúsculas celdas tendría la capacidad de almacenar información en forma binaria. Un cero indica una celda vacía, un uno señala que hay materia dentro de la célula. Sí. ¿Y cómo interactuarían las partículas dentro de estas celdas? Bueno, pues en su estudio, Bobson lo que sugiere es que cuando múltiples partículas terminan ocupando la misma celda, el propio sistema favorece que se junten todas en una partícula de tamaño mayor y que Ah, tiendan a esta simplicidad y a esta reducción de la entropía, ¿no? De la entropía en el caso del universo hecho de información. sí. Este proceso de unificación cada vez va reduciendo más la cantidad de información que se necesita para rastrear y para seguir todas las entidades que haya. Porque dentro de una celda de estas, de uno de estos píxeles, en lugar de múltiples descripciones individuales, solo se requiere una
para el objeto compuesto por todos los demás. Y esto lo vas escalando, lo haces con partículas, lo vas escalando hasta eso, pues a planetas, estrellas, etcétera, ¿no? Mm. O sea, es un mecanismo que, 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 que Se lo permite. explica de alguna manera distinta, sí. Claro, es una forma distinta de verlo, ¿no? Es un mecanismo que permitiría, vamos, según el cual esto es lógico, rastrear la posición y el movimiento de un único objeto es mucho más eficiente desde el punto de vista computacional que hacerlo para una multitud de objetos separados. Ujú. Vale, eso está claro. Por eso, la atracción gravitatoria sencillamente podría ser eso, una manifestación de ese principio de optimización que sería una especie de proceso computacional cósmico que tiene por objetivo el comprimir la información. ¿Vale? Bien, En entonces fin, queda demostrado que somos Sims, ¿no? Después de no, esto. no, no queda demostrado, porque nos tendríamos que dar cuenta cómo, cómo lo averiguamos, ¿no? Sí, pero Es decir, un sim podría describirse a sí mismo como un sim, a lo mejor no. Tendría que verse desde fuera, ¿no? Hoy no, estamos pero claro, mareando mucho a la claro, audiencia. ese es el problema, es que nosotros estamos dentro. Sí. Nosotros estamos dentro, pero claro, tú fíjate en esto, ¿no? O sea, esto no solamente es una nueva teoría o una perspectiva nueva de la gravedad, sino que también se conecta con algunos de los mayores enigmas de la cosmología y de la física. Mm. Por ejemplo, eh, los agujeros negros, la física de los agujeros negros que no la entendemos porque nadie sabe decir qué es lo que hay en el centro de un agujero negro, porque está esta singularidad donde las leyes de la física dejan de funcionar. Los agujeros negros son monstruos que con una gravedad tan intensa que atrapan todo, incluso la luz. Sí. Bueno, pues incluso eso podría enriquecerse si consideramos cómo la información se almacena y se comprime en condiciones extremas. Bueno, pues de forma parecida, la materia y la energía oscura, que sabemos que son esos componentes que hacen el 95% del universo y de los cuales no sabemos nada, porque todo lo que sabemos lo sabemos de la materia, que es el 5%, pues podría estar ligado a esos procesos de optimización de la información que operan a escalas cósmicas. Ujú. O sea que, a ver, y ahora vamos con las pruebas. Desde luego, nada de lo que dice este señor ofrece ninguna prueba de que realmente las cosas sean así. Pero sí que es una posibilidad fascinante de que pensar que el universo entero se esté comportando con arreglo a una Mm. serie de principios similares a los de las computadoras, ¿no? Sí. Y no sé si alguna vez, ni nadie sabe si podemos llegar a ser capaces si nuestra vida está dentro de una simulación, ¿no? Pero, pero desde luego una nueva línea de razonamiento que nos puede llevar a explorar algo que ya te digo que llevo unos años en tendencia, que es la conexión que hay entre la información y la física, ¿no? Sí. Vamos a ver a dónde nos lleva. Puede ser que algún día encontremos una forma desde dentro de saber realmente si estamos en una simulación o si el universo funciona así. Fíjate, si solucionas el problema de la gravedad de un plumazo, pues acabas de solucionar una serie de los mayores misterios que tenemos ahora mismo en cosmología, ¿no? Sí. Y sobre todo para entender eh, 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 cuál es el componente fundamental de la realidad que constituye el universo. O sea, nosotros estamos pensando que son las fuerzas, las partículas y las fuerzas que gobiernan su comportamiento. Pero ¿y si no fueran las partículas y las cuatro fuerzas fundamentales que nosotros consideramos, sino que fuera este principio de información? Mm. Este hombre, Así de apasionante es. este hombre, yo creo que cualquier día le dan el premio Nobel de Física, ¿eh? Solamente por haber llegado a desarrollar una teoría de este calibre. Madre Bueno, no mía, lo ha hecho, no lo ha hecho desde cero, ¿eh? ¿no? No lo ha hecho desde cero porque ya te digo que lleva bastantes años esta teoría del universo como basado en la información. Tiene años, ¿eh? O sea, yo creo que las primeras teorías
que hicieron, que se hablaron de esto son de los años 50 del pasado siglo, ¿no? Y el propio Hawking se llegó a preguntar si el universo podría estar basado en la información en lugar de las partículas de materia. Bueno, estaría bien que fuéramos Sims y así nos podemos pedir personajes. Tú te pedirías, yo qué sé, pues por ejemplo, el sabio o el gnomo, no sé, yo sería el guerrero, tal, en plan Conan. En fin, bueno, vamos a dejar esto aquí, vamos a respirar un poquillo y vamos a ir con otro tema que tenemos también del universo, que también es difícil de comprobar porque todo lo que tiene que ver con el universo, pues como otras veces has contado, estamos dentro de un edificio y tenemos que verlo desde dentro de la habitación y es difícil ver el edificio desde dentro. Pero bueno, y es la posibilidad de que el universo podría estar girando, podría estar... Yo no sé si el concepto sería desenroscándose, porque eso No, podría resolver estaría en rotación. Tú en imagínate rotación todo el simplemente, universo, ¿cómo? claro, todo el universo en rotación, ¿no? En Pero rotación. fíjate, he seleccionado dos temas brutales de Sí. estos sobre el universo, pues porque así como para muestra vale un botón de todos los tipos de investigaciones que se están haciendo para intentar comprender mejor la realidad en la que vivimos, ¿no? Sí. Y esta que hemos hablado del universo como un sistema de información es una, ¿no? Pero hay muchos misterios que están ahí fuera y que los científicos se esfuerzan por intentar resolver, ¿no? Mm. Eh, y desde hace muchas décadas, esto lo hemos hablado en el programa, lo hemos hablado muchas veces, la cosmología se enfrenta a un enigma persistente, incómodo, irresoluble e inexplicable que se conoce como la tensión de Hubble, ¿no? Chan, chan. Es, claro, es esa discrepancia que de forma inevitable surge cuando intentamos medir la velocidad a que se expande el universo. Mm. ¿Y cuándo surge esa discrepancia? Pues resulta que hay dos métodos distintos para medir esa tasa de expansión. Sabemos que el universo se expande, es decir, cada vez es mayor, pero que además se expande cada vez más deprisa. Bueno, pues ¿a qué velocidad se está expandiendo? ¿Cuál es la tasa de expansión? Pues hay dos métodos distintos para hacerlo. Los dos han sido comprobados hasta la saciedad. Los dos son correctos. Los dos son exactos hasta el centésimo decimal, pero los valores que da cada uno de ellos inevitablemente no coinciden. Siempre son diferentes. O sea, si lo mides de una manera, sale una cosa, si lo mides de la otra, sales de otra. Es Es como si estuvieras curiosísimo. midiendo la velocidad de un coche con dos radares que funcionan perfectamente los dos y que te dan valores distintos. Mm. El de la Eh, DGT te multa y el tuyo no. claro, exactamente, exactamente. Bueno, no hay una explicación ahora mismo para esto, ¿vale? Pero claro, buscando una solución a este enigma, llega una nueva investigación que propone una solución pues radical, aunque sorprendentemente simple. ¿Y si el universo entero, además de estarse expandiendo, también estuviera girando? Claro, los investigadores lo que sugieren es que un lentísimo giro cósmico, es decir, de todo el universo girando, podría ser la clave que faltaba para armonizar esas mediciones contradictorias de la expansión. La supuesta rotación, que sería lentísima, o sea, no haría falta que sea una rotación rápida, podría ser una rotación tan lenta que tardaría hasta 500.000 millones de años en dar una sola vuelta. No es nada. Bueno, pues con esa velocidad, incluso con eso, sería suficiente para que encajaran las piezas del rompecabezas y todo sin violar ninguna ley conocida de la física, ¿vale? Mm. Bueno, bueno, si quieres te explico un poquito cómo son las dos formas de medir la constante de Hubble, ¿no? Creo que lo hemos comentado en alguna ocasión Sí, y lo sorprendente efectivamente es que los dos son muy exactos y que den esas distintas cantidades. Yo, bueno, pues dejémoslo, bueno, si quieres no profundizamos ahí, porque si no nos vamos mucho del tema, pero quedémonos con esto, sí, que la tensión de Hubble radica en eso, que los valores obtenidos por los dos métodos no son coinciden. distintos, sí. Un método, solamente indicarlo, se basa
en el universo cercano, en observar un tipo de supernovas que son supernovas del tipo 1A que siempre alcanzan el mismo brillo y conociendo el mismo brillo y viendo lo rápido que se alejan, calculas la tasa de expansión. Y eso te sirve por el universo cercano, quiere decir a unos miles, hasta unos pocos miles de millones de años luz, ¿no? El siguiente, el siguiente, el otro Método. método es el que se basa en el universo lejano o primitivo. ¿Cómo? Midiendo el fondo cósmico de microondas, que es la propia radiación del Big Bang, de la cual todavía nos llega un eco, y que medida en el origen del universo nos da la tasa de expansión que había al principio. ¿Vale? Bueno, pues un método nos da un valor superior más o menos en un 10% al otro. Y eso que parece poco, pues cambia por completo la forma en que tendría que evolucionar el universo, ¿no? Y bueno, pues para resolver este problema, este equipo de científicos lo que hizo fue incorporar, de acuerdo que el universo se expande en todas direcciones, pero también introdujeron este elemento de rotación, ¿vale? Basándose en la idea de que, muy simple todo, ¿no? Si los planetas giran, si las estrellas giran, si las galaxias giran, pues ¿por qué no podría estar girando también el universo entero, ¿no? Bueno, hay Bueno, un detalle ahí. Los planetas, las galaxias, todo gira dentro del universo. Dentro de donde gira el propio claro, universo, si gira. giraría sobre sí mismo como nuestra galaxia gira también. Ya, 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 pero el universo tendría que Entonces, girar dentro de un superuniverso. ¿O cómo es eso? bueno, no tiene por qué. O sea, puede estar girando simplemente. O sea, la Tierra gira, pero tú dices dentro cuando la ves desde fuera, pero si estás en la Tierra no hay dentro. La Tierra no tiene límite. Mm. O sea, tú si te echas a andar por la Tierra no te encuentras con un borde para verla desde fuera. Bueno, sí, sí, si eres Claro, o sea, terraplanista, a lo mejor. claro, es que no es lo mismo infinito que ilimitado. Sí. Claro. En fin, si tú añades esta rotación, si consideras a todo el universo como algo que está girando, ¿vale? Incluso tan increíblemente lento como una vuelta cada 500.000 millones de años, con eso es suficiente para cerrar la brecha entre las distintas mediciones de la expansión. Ese giro, en efecto, por pequeñito que fuera, afectaría a la forma en que se expande el espacio, porque le añade un componente de torsión, ¿vale? No solamente se expande a lo lejos, sino que también hay un componente de torsión y en diferentes direcciones. Y eso puede explicar por qué las mediciones que se basan en el universo primitivo y en el universo cercano son tan distintas, ¿no? Eh, eh, esta idea del universo giratorio pues no es nueva tampoco, ¿no? Igual que la otra, ¿no? Ya la consideró un discípulo de Einstein que se llama Kurt Gödel en los años 50 y también una vez más, también Hawking empezó a considerar, Hawking es que lo pensó todo el tío, ¿no? Empezó a considerar la posibilidad de un universo que girara sobre sí mismo. Y claro, esto sí que habría que comprobarlo. Y es un modelo matemático que resulta prometedor, que resuelve la discrepancia, pero la detección directa, sobre todo si es una rotación tan lenta, es un paso imprescindible para confirmar esta idea. Tú fíjate que un giro cada 500.000 millones de años es inimaginable. Es una cosa, incluso a nivel galáctico, incluso a escala de nuestra galaxia, gira una vez cada 230 millones de años, da un giro Que, completo, que ya nos parece ya, una burrada. ya es tiempo, Pues sí. imagínate una vez cada 500.000 millones de años, ¿no? Bueno, pero aún así sería posible. Lo que están haciendo ahora es desarrollar simulaciones mucho más precisas, mucho más detalladas, que permitan buscar las sutiles firmas de esa rotación, ¿no? ¿Y dónde podrían encontrar esas firmas? Pues, no sé, podrían ser pequeñas distorsiones en el fondo cósmico de microondas, pequeñas distorsiones que todavía no hemos captado, o patrones inesperados en las ondas gravitacionales o irregularidades en la distribución y estructura de las galaxias que no pueden explicarse con el modelo estándar. Sí. Perdón. Todo eso Es- podría ser indicativo de que
la teoría en marcha correctamente. Exactamente, es decir, tenemos instrumentos cada vez mejores y si buscas esto en las futuras, si alguna futura observación consigue confirmar este giro cósmico, pues tendría un impacto gigantesco en lo que sabemos sobre el universo, porque nos obligaría a revisar nuestros métodos y a entender muchísimo mejor la dinámica a gran escala del universo en que estamos viviendo, ¿no? Madre mía, lo que ves es que es lo que decíamos antes, solo sabemos que nada sabemos y mira que le damos vueltas a las cosas para intentar enterarnos, pero no hay manera. Está la Ya cosa lo muy creo. complicada. Bueno, de lo de la simulación ya no espero nada, pero del universo girando, ¿crees que podremos tener a lo largo de los próximos años alguna confirmación? Y si realmente es así, porque esto no te olvides que es una teoría, y las teorías para confirmarse necesitan eso, que alguien las La confirme. confirme, sí. Y para confirmarlo hay que comprobarlo. Es decir, si esto en los próximos años ya por lo menos está postulada la idea y definido qué es lo que tendríamos que buscar para decir que eso es verdad. Bueno, pues por lo Que son menos estas perturbaciones, estas pequeñas diferencias con el modelo en las ondas gravitacionales. Eso, si conseguimos encontrar eso, ya sabemos a qué achacárselo. vale, Entonces, se trata de buscarlo. vale. Pues nada, como no tenemos cosas que buscar, ¿sabes? En el tema Claro, científico, pues claro. vamos a ver si encontramos esto también. Una más. Qué barbaridad. Para que luego digan que la ciencia es aburrida. Que va aburrida, pero sí, yo creo que es lo más interesante que hay, porque vamos, Se lo que pasan como enanos. es un misterio detrás de otro misterio envuelto en un enigma disfrazado de un acertijo, madre mía, como decía el otro. Madre mía, sí. Muy bien, pues nada, nos quedamos con todo esto y ¿qué te iba a decir? Que el tema tecnología, pues ya sabes, al cajón Otra que vez va, nos lo hemos fumado. al cajón que va, ya te digo. Bueno, pues para la Ay, semana que vaya, viene. pues teníamos cositas. Bueno, Uf, pues ya lo contaremos la semana que viene. la semana que viene, no te preocupes. Tendremos más tiempo, espero, para poder contar el tema tecnológico. Bueno, Buscaremos temas más fáciles. muy bien. En todo esto del universo hay un pequeño detalle que sí me gustaría añadir. Si te das cuenta, hay como hace 40 o 50 años que se celebra Miss Universo y siempre gana una chica de la Tierra. Deben ser muy feas las extraterrestres, ¿no? Sí, señor. Es una Están cosa... ofendidos profundamente. Es una cosa espectacular. Bueno, pues nada, cerramos aquí el Átomos y Bits y con Esteban Novillo en la realización técnica, con José Manuel Nieves, que nos ha dejado como siempre con la boca abierta. Voy a cerrarla antes de que me meta el dedo, y Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Volvemos en 7 días. Hasta entonces.